Hola, buenos días. Soy Eva Guillamón y junto a mi compañera que está aquí conmigo hoy, la doctora Laura Mateo Vivaracho, ambas somos miembros del Comité Científico del EMI, del Instituto Europeo de Micología. Y bueno, pues os dejo un momento con Laura, que es mi compañera con la que voy a compartir este seminario. Buenos días a todos y bueno, junto con Eva vamos a hablar del aroma de las trufas, que es realmente su verdadero tesoro. A través de esta ponencia vamos desde un punto de vista estrictamente científico, lo que vamos a hacer es dar unas nociones de cómo está el estado del arte y de los últimos avances en aroma de las trufas y en preservación del mismo. Os dejo con Eva y luego seguiré yo llegando un poquito más a fondo de todo esto que creo que os va a parecer muy interesante. Bueno, pues como os hemos comentado, os vamos a hablar sobre el aroma de las trufas, que es realmente el verdadero tesoro y el que todos perseguimos. Bueno, cuando hablamos de trufas, nos estamos refiriendo a los cuerpos fructíferos de hongos, de ascomicetos, y que crecen, bueno, de hipógeos, o sea, que crecen bajo tierra. Las especies del género tuber que están permitidas comercializarse en España, teniendo en cuenta la legislación vigente actual, bueno, que es del 2009, pero bueno, es la legislación que hay, es un real decreto, se permite comercializar tuber aestivum, la tuber brumale, tuber indicum, tuber borchi, tuber magnatum y tuber melanosporum. Principalmente, y las que nos ocupa principalmente en este evento, en el Truforum, pues es la tuber melanosporum, bueno, y la tuber aestivum, que son las que más se comercializan en España, dentro de estas 6 que están permitidas. Además, en este Real Decreto quedan establecidas las diferencias, claramente establece bastantes diferencias para que no haya confusión entre lo que se debe comercializar como trufa o seta fresca y lo que se debe comercializar como trufa conservada, que no está definido y está separado totalmente. La trufa fresca es la trufa, bueno, la trufa o las setas en general frescas, se deben comercializar trufas que no hayan sido sometidas a ningún tratamiento de conservación, a excepción de la refrigeración, única y exclusivamente. En la trufa conservada, sin embargo, ahí se pueden comercializar trufas que hayan sido sometidas a tratamientos autorizados como son por calor, congelación, deshidratación o encurtido. Y de hecho, bueno, pues estos tipos de productos de trufa conservada, bueno, pues encontramos muchos en el mercado, hay muchas marcas especializadas en comercializar este tipo de productos. Las trufas, así como todas las setas, están dentro de la clasificación de los alimentos, quedan englobadas en el grupo de las hortalizas. Y por tanto, hemos representado en esta gráfica otras hortalizas que se desarrollan, crecen en el mismo medio que las trufas, que es la tierra, bajo tierra, para compararlas un poco su vida útil y ver cuál es la problemática, a ver las diferencias que hay. Pues hemos representado la patata, zanahoria, cebolla, el rábano, bueno, y distintas trufas. Como podemos ver, pues pueden variar estas hortalizas, su vida útil puede variar desde la patata o la zanahoria, que estamos por encima de los 120 días, al tuber melanosporum, que es la que menor vida útil tiene y que no pasa, bueno, de hecho, si no tenemos una serie de cuidados que vamos a decir a continuación, pues no pasaría de los 8 días de vida útil, 7-8 días, incluso menos que la tuber aestivum o que algunas terfecias. Por ello, bueno, pues es un punto importante y preocupante de este material, de esta trufa melanosporum. Bueno, principalmente la trufa es un ser vivo y cuando es recolectada, pues continúa con todos esos procesos que son propios de un ser vivo, como es la respiración, consume oxígeno, genera CO2, también sigue con la transpiración, con lo cual se va a generar agua y esa humedad puede depositarse en la superficie de la trufa y, bueno, pues dar lugar
a deterioro y otros daños. También va acompañada de una carga microbiana que procede del suelo, del que viene, y es una carga con la que ha tenido que competir para crecer en el suelo a veces o ayudar, o también se ayudan en el crecimiento. Pero esa carga, esos microorganismos siguen, la acompañan cuando es recolectada. También, bueno, pues sigue con los procesos metabólicos, enzimáticos, oxidativos, y bueno, pues también es importante el estado de maduración en el que es recolectada. Y bueno, todo ello pues genera unos aromas y unos compuestos volátiles que son característicos de ese tesoro que es el aroma de la trufa principal, especialmente de la trufa melanosporum, que es de la que más nos vamos a centrar. Además, todos estos procesos también tienen una implicación muy importante en el deterioro, en el posterior deterioro, una vez recolectada, cómo se puede ir deteriorando o cómo podemos ir haciendo para que estos se vayan ralentizando o por lo menos no se deterioren lo más lento posible. Y bueno, como hemos dicho, por dar unos consejos a la hora de conservar la trufa fresca, que como hemos comentado, según el Real Decreto, solo permite, o sea, el Real Decreto, que es el que rige la comercialización de las trufas en España, solo puede ser refrigerada. Entonces, aparte de mantenerse a entre 2 y 3 grados centígrados, porque bueno, se ralentizan algunos de los procesos que acabamos de citar, con lo cual se ralentiza el deterioro de esa trufa, pues bueno, primero lo importante es cosecharla lo más recién, o sea, comprarla lo más próxima a su recolección o haber sido recogida del campo. Se recomienda utilizar recipientes de vidrio que tengan cierre hermético, de tal manera que podamos colocar la trufa dentro y luego una vez cerrada pues que quede totalmente hermético. Y dentro, debido a esa transpiración y esos procesos que puedan producir humedad y demás y otros restos que puedan que dar lugar a que haya agua en la superficie normal y puedan desarrollarse otros hongos, porque al fin y al cabo la trufa es un hongo y convive con otros hongos con los que compite y bueno, pues a veces crecen en su superficie y otros microorganismos, como hemos comentado, pues sería recomendable introducir pues granos de arroz, papel secante, toallitas de estas que están comercializadas ahora, que venden para muchísimos productos, que las venden incluso con compuestos pues, antioxidantes o demás, por ejemplo, para algunos tipos de carnes y otros productos alimenticios que pueden ser muy útiles en estos casos. Y luego, bueno, pues se recomienda abrir cada 2 días o así este bote de vidrio donde hemos guardado la trufa para que se renueve el aire. Como hemos dicho, la respiración pues estará generando CO2, otros compuestos volátiles, otros gases. Bueno, pues es recomendable abrirlo cada 2 días o así y renovar ese aire, incluso ese material que estemos utilizando para que no se acumule la humedad. Y bueno, luego se recomienda limpiarla con agua fría, pues justo cuando la vayamos a consumir una vez que la hayamos tenido conservada. Así podríamos alargar su vida útil hasta 15 días, en el caso de la tuber melanosporum. Además, existe una normativa internacional de las Naciones Unidas, que es la FFV 53, que establece los requisitos para a la hora de establecer las categorías según la calidad de las trufas. Las categorías que hay sería categoría extra, categoría 1, categoría 2 y brisura. Entonces, en esta clasificación únicamente se tiene en cuenta el tamaño y la forma que va a tener la trufa, pero para nada se tiene en cuenta el aroma, que como hemos dicho y que nos va a ocupar en esta ponencia, pues es el tesoro por lo que se valora, o sea, por lo que consumimos la trufa, que es ese aroma tan complejo y tan maravilloso que tiene. Y bueno, pues ¿a qué nos huelen las trufas? Las trufas realmente, pues eso, la trufa no es un tamaño, una forma. Realmente la trufa es aroma. Entonces, bueno, pues ¿a qué nos huelen las trufas? Pues las trufas, así como cuando los olemos, el recuerdo que nos traen esos aromas, pues bueno, pues son muy variados, desde aromas a humedad, que son muy característicos, bueno, en general de setas, pues como pueden ser el olor a champiñón,
el olor a tabaco, a tierra, a musgo, a veces olores metálicos. Los olores, bueno, pues que reconoceríamos o se clasifican como olores verdes, vegetales, entre los que tenemos pues el olor a limón, a menta, el olor a bosque, a pino, a césped, a pepino, a ese tipo de olores. Tenemos otros aromas que nos recuerdan pues a frutas, al melocotón, a canela, al chocolate, a olores dulces, a olores florales. También tendremos olores fermentados, esos olores a fermentados, esos olores que recuerdan a productos fermentados como el yogur, el olor a pan, a mantequilla, un poco a leche también. También identificaremos o tendremos un recuerdo de los aromas de algunas especias, como puedan ser pues, el clavo, la pimienta, la nuez moscada. También podremos incluir aquí también algunos aromas a frutos secos o por ejemplo, a la almendra y demás. Y también muy característicos, probablemente los más característicos serán los aromas azufrados en el caso de la tuber melanosporum. Pues ese olor a col, a repollo, a cebolla, a patata, todos esos aromas. Y bueno, también otros muy característicos pues pueden ser los olores a tostado, que son pues el olor a tabaco, a caramelo, a madera. Y bueno, todos estos aromas y todos estos aromas pues, forman ese complejo, aroma tan complejo y tan valorado que nos proporciona la trufa, especialmente, como hemos dicho, la tuber melanosporum. Nosotros realizamos hace unos años un estudio de los compuestos volátiles que en varias especies de trufa, en tuber melanosporum, en tuber aestivum y en tuber indicum. Lo hicimos mediante cromatografía de gases con espacio de cabeza y bueno, identificamos más de 68 compuestos volátiles, entre los que, bueno, incluso, había bastantes diferencias entre la trufa aestivum, melanosporum y, bueno, también estudiamos la indicum, que, bueno, el patrón es bastante menos complejo. Bueno, pues además de tener unos patrones bastante complejos y, como he dicho, identificar más de 68 compuestos volátiles, bueno, pues por destacar, en el caso de la tuber melanosporum, pues vimos que principalmente los compuestos volátiles que destacaban pues eran el 2-metilpropanal, el 3-metilpropanal, el 2-metilbutanal y el 2-propanona. Sin embargo, en el tuber aestivum, bueno, pues era el butanol y la butanona los que destacaban en los perfiles aromáticos de estos compuestos, pero ya he dicho que todos resultaron bastante complejos. Ha habido otros estudios que se han realizado por otros autores en los que han encontrado, bueno, principalmente en la tuber melanosporum, pues se han encontrado, predominan pues el 2,3-butanodiona, el dimetildisulfóxido, el dimetilsulfóxido, el etilbutirato y otros autores han encontrado estos compuestos como mayoritarios de estos o más característicos de la trufa tuber melanosporum. La tuber melanosporum es la que tiene muchísima más potencia de aroma que las otras especies. Y bueno, pues por eso es de las más apreciadas y es el tesoro más perseguido en la cocina y en cuanto a... Y bueno, y por la industria, por supuesto. Luego Laura nos hablará de este tema. Bueno, pues ¿de dónde proceden todos estos aromas? Ya hemos hablado antes que, bueno, que también todos esos procesos pues dan y se liberan, hay unos compuestos volátiles, pero bueno, se ha intentado estudiar de dónde proceden realmente esos compuestos, intentar relacionar por lo menos los principales compuestos volátiles con qué procedencia tienen, de dónde pueden proceder esos, ya sabes, de la trufa, de dónde pueden proceder. Bueno, pues se ha visto que parte de esos compuestos aromáticos, por ejemplo, el dimetilsulfóxido, el 2-metilbutanol, el 3-metilbutanol, bueno, pues el propanol, pues algunos de estos proceden de aminoácidos libres, de metabolitos, distintos metabolitos, uno de los aminoácidos libres que están en la propia trufa. Otros proceden de los ácidos grasos, como es el 1-octentresol, también muy característico de la trufa,
y otros compuestos volátiles también proceden de estos ácidos grasos. Y hay una parte muy importante que se ha dado pie a muchos estudios, bueno, a varios estudios, tampoco muchos porque se está desarrollando ahora bastante este tipo de estudios, es que muchos de estos compuestos aromáticos se deben a o proceden de bacterias, de levaduras y de hongos que acompañan a la trufa, de esa carga microbiana, de sus levaduras, de esas que van, pues, que van acompañando a la trufa. Y de ahí proceden, bueno, pues algunos compuestos azufrados, también muy característicos, bueno, también algún 2-metilbutanol y demás. Esto ha llevado, pues como he dicho, pues hay varios estudios sobre la carga microbiana que tienen las trufas, que acompañan a las trufas. Ya hemos dicho que se desarrollan en el suelo, o sea, por lo tanto, pues puede haber, es un medio bastante hostil en este sentido. Hay algunos estudios publicados en los que, tanto en Tuber melanosporum como Aestivum, en los que se han detectado una carga microbiana muy, muy alta, de más de 100 millones de unidades formadoras de colonia por gramo. O sea, estamos hablando de cargas bastante elevadas. Por supuesto, en la Aestivum siempre se ha encontrado un poquito más de carga que en la melanosporum, puesto que se desarrolla en verano. Y bueno, pues en verano pues, las temperaturas y las condiciones atmosféricas y demás pues son mucho más propicias para el desarrollo de todos estos microorganismos. Pero bueno, que en general tienen una carga bastante elevada. También se ha visto que, bueno, principalmente las bacterias que podemos encontrar son pseudomonas y enterobacterias, son las principales que se han encontrado. Además, ya digo, de hongos y levaduras. Pero bueno, que son las principales que se han encontrado. Hay algún estudio publicado viendo cómo evolucionan la cantidad de microorganismos, la carga microbiana que tienen las trufas a lo largo desde la recolección hasta, no sé, hay algún estudio hasta 30 días o así, manteniéndolas a temperatura de primero congelación y luego 4 grados o hacen distintos estos. A 4 grados, por ejemplo, bueno, pues se veía que, bueno, aumentaba la carga, por ejemplo, en Tuber melanosporum, pero no con diferencias significativas. Pero bueno, sí que va aumentando la carga, o sea, la refrigeración a 4 grados no consigue destruir la carga microbiana y por tanto, bueno, pues va evolucionando, pero bueno, se ha visto que consigue controlarse un poco y no aumenta demasiado. Por otro lado, la carga la carga microbiana, pues eso que se ha visto que está muy relacionada con los aromas que se desarrollan. De hecho, en este trabajo que he expuesto en esta imagen, pues se representa un metaanálisis en el que se estudió el rol que juegan los microorganismos, bacterias y hongos en la colonización de las trufas en cuanto a su relación con el aroma, con los compuestos aromáticos que aparecen pues, los compuestos azufrados, alcoholes, ésteres y cetonas y aldehídos y otros compuestos, ¿qué origen tenían? Pues bueno, se vio que la mayoría de los compuestos aromáticos tienen su origen en estos los microorganismos que acompañan a la trufa. Más que en los compuestos, en los metabolitos que pueda tener. Bueno, en este caso lo que se vio, que bueno, pues que principalmente, no en este trabajo, en otro trabajo, se vio que principalmente las bacterias que colonizan las trufas durante su desarrollo en el campo son las actinobacterias, las protobacterias, las firmicutes y los bacterioides. Son las bacterias que colonizan principalmente, como decimos, las trufas cuando la Tuber melanosporum, cuando se está desarrollando. Bueno, todo esto ha dado un vuelco a las investigaciones porque, bueno, pues estaban intentando en cuanto al aroma, pues ha dado como un vuelco o un empujón para que ahora se está estudiando mucho todo el tema de la microbiota asociada al aroma de la trufa. Y bueno, pues otro aspecto que está relacionado también con el desarrollo del aroma es, son los estados de maduración de la Tuber melanosporum. Se estableció hace tiempo que eran 6 estados. Desde la trufa se desarrolla, la melanosporum, desde julio a marzo, o sea, tardan 6 y 9 meses.
En principio pues aparece con la formación de los primeros primordios, luego se van desarrollando y bueno, en octubre o por ahí luego ya desaparece la micorriza y es cuando empieza a engrosar, a ir adquiriendo su tamaño y su color, tanto del peridio como de la gleba. Van oscureciéndose y van tomando el color, pues bueno, desde el estado 4, que tiene un peridio un poquito más rojizo, pues hasta el estado 6, que es totalmente negro. Incluso la gleba pues va habiendo diferencias también, se va haciendo más oscura y las cenas se van separando y haciendo como más finas y más como con un reparto más homogéneo en lo que es en la superficie, en toda la gleba. Solo está permitido comercializar Tuber melanosporum que esté en el estado 4, 5 y 6. No se pueden comercializar trufas que estén en estados anteriores porque no se consideran maduras. Solo se permite el comercializar en esos estados. Entonces, recientemente se ha publicado un trabajo en el que se ha estudiado el metaboloma de la trufa. Se han tomado trufas desde octubre hasta marzo y se han ido estudiando cuáles eran los metabolitos que destacaban o que había en esas trufas. Claramente se pudieron establecer dos grupos, un grupo de las trufas que van desde octubre a noviembre y otro grupo de las trufas que iban de diciembre a marzo, teniendo en cuenta la composición de sus compuestos, de su metaboloma. Y entonces las trufas que se cogieron entre octubre y noviembre estaban principalmente, se encontraron esteroles, ácidos grasos, aminoácidos libres y azúcares, principalmente azúcares solubles. Sin embargo, las que se cogieron entre diciembre y marzo, estaban formadas, se encontraron muchos más metabolitos, eran ricos en metabolitos polares y semipolares, como pueden ser ácidos grasos, aminoácidos libres, bueno, y polioles principalmente. A continuación, en este estudio se realizó un estudio de los compuestos de determinar por los perfiles aromáticos y los compuestos volátiles. Entonces, también observaron, también se estudiaron estos distintos estados de madurez y observaron que en las trufas que se habían sido cogidas entre febrero y entre diciembre y enero, tenían mayor cantidad, o sea, los compuestos aromáticos volátiles que predominaban era el dimetilsulfóxido y el dimetildisulfóxido, o sea, los compuestos azufrados. Y sin embargo, las que habían sido recolectadas entre febrero y marzo, encontraron como compuesto volátil predominante el 1-octentresol. Vieron que aumentaba este compuesto. Con lo cual, pues también había diferencia entre cómo podemos ver cómo van evolucionando los aromas. El dimetildisulfóxido y el dimetilsulfóxido, pues los compuestos azufrados, proceden principalmente del metabolismo de aminoácidos libres azufrados como la homocisteína, la cisteína y otros aminoácidos azufrados que pueden estar que encontramos en las trufas. Sin embargo, las trufas que fueron recolectadas de febrero a marzo y que hemos dicho que principalmente tenían el 1-octentresol, pues bueno, el 1-octentresol parece que se obtiene de la oxidación del ácido linoleico principalmente. O sea que podemos ver un poco cómo ha evolucionado en este tiempo a lo largo de la maduración, todos los compuestos, tanto los metabolitos como los aromas o los compuestos volátiles de las trufas, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues hemos visto por un lado el metaboloma y por otro lado el microbioma, que están muy relacionados y todo eso está a la vez todo está relacionado con el aroma, el desarrollo del aroma de la trufa. Y bueno, pues por otro lado, esto es lo que se refiere a la trufa fresca. Como he comentado al principio, en el Real Decreto 30/2009 se establece claramente cuáles son las diferencias con la trufa conservada. ¿Por qué es importante hablar de trufa conservada? Bueno, pues porque es muy importante que tengamos trufa todo el año, pues bueno, es muy interesante y además, bueno, no solo a la hora de que se pueda utilizar, que es un recurso gastronómico y demás, y para los hogares, sino pues también pues porque, bueno, pues los años que haya excedentes, si alguna vez hay o lo que sea, pues bueno, pues puede ser interesante también tratar este tema de la trufa conservada. Y en este sentido, pues también se están haciendo investigaciones y, bueno, como hemos comentado, los tratamientos que se pueden realizar
a la trufa para poder alargar su vida y no quedarnos en esos 15 días o así, pues poder alargar incluso a un año su vida útil, pues bueno, para eso se requiere tratar con congelación, enlatado, o sea, con un tratamiento térmico o enlatado, deshidratación, que se puede hacer por corriente de aire, liofilización, bueno, y hay otros tratamientos. Nosotros particularmente hemos trabajado con trufa liofilizada. Para ello, lo que se hizo fue, bueno, pues recepcionar trufa fresca. Esta fue lavada. A continuación se limpió y se lavó, por supuesto, y a continuación se congeló a menos 20 grados centígrados hasta que se liofilizó. Se liofilizó en un liofilizador Telstar, de Telstar, triodos -80, durante 72 horas más o menos. A continuación, luego estos materiales fueron rehidratados o reconstituidos con agua destilada. Lo que hicimos es que se estudió el perfil de compuestos volátiles mediante cromatografía de gases con espacio de cabeza masas y masas. Pues lo que se hizo fue estudiar tanto comparar el perfil de la trufa fresca, el perfil de la trufa liofilizada y el perfil de la trufa rehidratada o reconstituida, como he dicho, con agua destilada. Para entender un poco mejor cómo se comportaban los compuestos volátiles, pues bueno, los agrupamos en los grupos principales de los compuestos volátiles de las trufas, que es en alcoholes, aldehídos, cetonas y grupos compuestos azufrados. Y bueno, pues observamos que en el caso de la Tuber melanosporum, como se puede observar en la gráfica, pues los grupos alcohólicos aumentaron tras la liofilización, pero sin embargo el resto de los grupos de compuestos volátiles se mantuvieron más o menos, pero tras la reconstitución o rehidratación de estos materiales liofilizados, pues vemos que el nivel de grupos alcohólicos, que parecía que había variado en la liofilización, pues se mantuvo estable. Y si comparamos el perfil de estos 4 grandes grupos de compuestos volátiles entre la fresca, Tuber melanosporum fresca y Tuber melanosporum liofilizada, pues vemos que son bastante similares. Rehidratada o reconstituida con la fresca son muy similares. Sin embargo, en la Tuber aestivum hubo bastantes diferencias. Como podemos ver, tras la liofilización desaparecieron los grupos alcohólicos y los grupos azufrados totalmente. Y bueno, y además hubo un aumentaron bastante la liofilización y en la posterior rehidratación los aldehídos. Y bueno, y entonces, bueno, pues varió el perfil. En cuanto a la liofilizada, la rehidratada se mantuvo, pero bueno, con respecto a la fresca hubo bastantes diferencias, al contrario que lo que pasaba en la Tuber melanosporum. O sea, parece que en principio la que mejor mantenía, en el caso de Tuber melanosporum, es la liofilización. Podía mantener unos perfiles aromáticos bastante interesantes porque bueno, se parecían bastante a la Tuber melanosporum fresca. Eran los que más se parecían. Bueno, entonces, bueno, ha habido otros trabajos en los que se han estudiado, pues esto, los distintos procesados que hemos mostrado, pues refrigeración, deshidratación por calor, deshidratación mediante liofilización, congelación, enlatado. Y bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento del aroma? Pues bueno, en estos trabajos, bueno, en esta representación de este gráfico de araña, pues bueno, podemos ver que corroboran los resultados que habíamos obtenido, y es que la liofilización parece un buen método de conservación de Tuber melanosporum. Bueno, aparte que tiene una serie de beneficios luego a la hora de conservar, a la hora de conservar, no necesitan frío y demás, no pesan, potencian bastante el aroma. Luego, una vez que son reconstituidos, pues tienen aromas muy similares. Y bueno, en este trabajo pues igualmente se corrobora que la liofilización puede ser un método muy interesante, quizá el más interesante a la hora de mantener o poder tener trufas cocinar con trufas durante todo el año. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas todos estos trabajos que he expuesto sobre la trufa fresca, pues bueno, las líneas de investigación en las que se continúa trabajando, en las que continuamos trabajando,
y continuaremos trabajando, pues serían estudios sobre en Tuber melanosporum, tanto en gleba como en peridio como en suelo. Habría que hacer estudios desde su recolección hasta los 9 días o alargar hasta 15 o hasta los días que consideremos que todavía mantienen su calidad. Pues habría que hacer, en cuanto a lo que hemos hablado de la importancia del metaboloma, cómo afecta el microbioma y el metaboloma al aroma, pues para ello sería interesante cuantificar, identificar las bacterias que encontramos y cómo evolucionan a lo largo de todo ese periodo, desde que se recolecta hasta según van avanzando los días, pues habría que coger distintas muestras en distintos días y hacer estudios de cuantificar e identificar qué bacterias tenemos, bacterias, hongos o levaduras, y en las tres, cuáles proceden del suelo, cuáles tenemos en peridio y cuáles tenemos en gleba, porque por supuesto serán diferentes. Y luego, bueno, a partir de ahí, en todas estas muestras que hemos cogido desde 0 días, con el intervalo de días que pongamos, que se vaya a establecer en el estudio, pues hacer también un estudio del perfil aromático, del perfil de compuestos volátiles, a través de cromatografía de gases, con técnicas de olfatometría, y también sería muy interesante ver el color y la textura de estas trufas, a cómo evolucionan a lo largo del tiempo una vez recolectadas, porque bueno, esto también puede afectar, o sea, forman parte de su calidad sensorial. Y por supuesto, luego, pues un análisis sensorial mediante catas con un panel de catadores expertos. Además, también esto se ha hecho en otras trufas, en Borchi y en otras, pero en Melanosporum, bueno, pues otra de las líneas que se van a seguir con ellas es estudiar la expresión de las proteínas mediante técnicas de electroforesis bidimensional, o bueno, como lo hiciésemos, y bueno, pues luego mediante separación con Malditov o otras técnicas de cromatografía líquida. También esto llevaría, una vez que conozcamos o identifiquemos las proteínas de interés, bien se haría con Tuber melanosporum, bien en distintas fases de maduración, de distintas procedencias, que sean cultivadas o silvestres, que haya nidos en la plantación, que no, pues estudiando distintas diferencias, ver qué proteínas son estas que marcan las diferencias entre estos grupos que se hayan establecido, y bueno, ver a qué secuencia de genes corresponden mediante búsqueda de bases de datos, y ver con qué están relacionadas, con qué están secuenciando esa parte con la que están identificadas esas proteínas. Y bueno, y luego pues igualmente con todas estas muestras de diferentes procedencias, de diferentes, si es cultivada o silvestre o lo que sea, pues también hacer un estudio del perfil aromático, con técnicas de olfatometría, colorimetría, texturometría, y también con hacer catas. Y así y estas son las líneas con las que continuamos con estos estudios, a la vista de todos los resultados que hemos ido teniendo y que han tenido, pues, que han sido publicados en los últimos años, y que es muy interesante continuar. Y ahora, bueno, va a continuar mi compañera Laura Mateo hablándonos de otro aspecto otro ámbito de las trufas, que bueno, que son los productos trufados y otros aspectos del aroma de las trufas. Como os ha dicho Eva, el verdadero tesoro de las trufas es el aroma. Y la complejidad del aroma de la trufa es lo que le hace que sea tan valorada y que en la restauración sea una cosa como espectacular, porque realmente no hemos encontrado estos aromas en ningún otro producto. ¿Por qué? Uno de los aromas que hace que la trufa sea tan compleja son estos que tenéis aquí marcados en la diapositiva, los compuestos volátiles de azufre, que vienen tanto de levaduras, bacterias y hongos que crecen con la trufa, como a partir de aminoácidos que están libres en esas trufas, son los que hacen que tengan ese aroma tan característico. El resto de aromas que aparecen en esta diapositiva se pueden preservar de forma más o menos fácil, pero estos aromas es muy difícil de captar, de preservar y de poderlos dejar impregnados en algo sin que evolucionen, convirtiéndose en una cosa diferente. Por tanto, uno de los mayores retos de la ciencia es ver cómo conseguimos preservar o atrapar o mantener durante un tiempo estos aromas azufrados que hacen características a las trufas y a otros productos muy valorados como pueden ser los vinos blancos. Por tanto,
ahora que sabemos que las trufas tienen ese aroma tan peculiar y tan valorado, ¿por qué estos aromas azufrados son tan importantes? Pues bien, porque el olor de cualquier producto es una consecuencia del perfil de la liberación de compuestos aromáticos desde ese producto hasta su espacio de cabeza. Ese espacio de cabeza es lo que percibimos cuando empezamos a oler. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues bien, nosotros tenemos un producto, nos viene un aroma y ese aroma nos puede recordar a la fresa. Pero ese aroma que ha salido como olor a fresa va a salir si estamos en esa matriz. ¿Pero qué ocurre si ese mismo aroma lo pongo en otra matriz? Pues que a lo mejor el primer aroma que llega a mi nariz es a plátano y no es a fresa. ¿Qué quiere decir esto? Que un olor depende tanto de la concentración que tengamos del compuesto que da ese aroma como de la velocidad de liberación. Y esa velocidad de liberación va a ser muy diferente dependiendo de la matriz que tengamos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos efectos matriciales van a suponer que tengamos un aroma u otro a pesar de que vengan del mismo producto. Jamás vamos a conseguir que un aceite trufado huela igual que una trufa, porque la matriz es diferente. En un caso tenemos la trufa en sí como matriz y en el otro vamos a tener como matriz el aceite. Debido a esto, lo que hemos conseguido y lo que se ha intentado es reproducir analíticamente un detector que permita ver ese olor que nosotros percibimos de un producto. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, poniendo en la salida de un cromatógrafo de masas en el que vemos analíticamente, rompemos la molécula en trozos y vemos cuáles son los compuestos característicos de esa molécula, además de tener ese detector de masas, lo que hacemos es poner a la salida nuestra nariz, porque hasta ahora el detector más sensible que tenemos en química analítica es la nariz de las personas. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, combinando ese detector de masas con esa nariz y se llama una técnica que se conoce como cromatografía de gases con detector de sniffing. Ponemos la nariz y lo que hacemos es registrar cuando percibimos un aroma determinado y poner la intensidad con la que lo hemos percibido, de manera que eso que hemos percibido con nuestra nariz lo podamos correlacionar con un compuesto analítico que vamos a detectar porque vamos a ver un pico cromatográfico. Analizando de esa manera, se han hecho diferentes estudios en el que se comparan el aroma de Tuber melanosporum, que es la trufa negra a la que está dedicada este congreso, y Tuber indicum, por ejemplo. Y podemos ver claramente que la composición de los diferentes compuestos, esto que veis aquí son resultados obtenidos mediante sniffing, mediante la técnica que os he descrito anteriormente, y lógicamente lo que percibe el catador que está puesto a la salida de ese detector analítico, a la salida de ese cromatógrafo, es muy diferente dependiendo de la trufa de la que hablemos. Cuando hablamos de Tuber melanosporum, esos compuestos azufrados, como el dimetilsulfuro y el dimetildisulfuro, tienen un índice de aparición muy grande, una frecuencia muy grande, mientras que los compuestos que nos recuerdan al olor a champiñón o a seta, que los veis aquí más abajo, en Tuber melanosporum son muy poco importantes, mientras que en Tuber indicum son los predominantes. De ahí la diferencia entre el aroma de estas dos especies de trufas y de ahí la diferencia de su valor, entre otras cosas porque el aroma que recuerda a las setas o al champiñón es mucho más difícil de mantener y de reproducir, mientras que el aroma característico de Tuber melanosporum, que es el que viene del dimetilsulfuro y el dimetildisulfuro, no lo podemos reproducir y hasta ahora no lo podemos atrapar. Aquí tenéis lo mismo, eso que hemos visto antes, corroborado por un catador que se ha puesto a la salida de ese cromatógrafo con su nariz. Aquí lo vemos en un cromatograma, viendo que en el caso de Tuber melanosporum apenas tenemos esos picos representativos de los aromas que son característicos de las setas, como la 3-octanona, el octanal, el 3-octanol y el 1-octentresol, están en Tuber indicum en cantidades importantes, mientras que no aparecen en Tuber melanosporum. En este caso, comparando lo mismo Tuber melanosporum con Tuber aestivum, ¿qué ocurre? Pues que tenemos unos resultados también diferentes. De nuevo, en Tuber melanosporum obtenemos valores muy importantes para los compuestos azufrados, mientras que en las trufas de verano o Tuber aestivum no aparecen esos compuestos. De nuevo, corroboran que son esos aromas azufrados tan elusivos y tan difíciles de captar los que hacen única al aroma de Tuber melanosporum.
De nuevo, lo vemos aquí, que si comparamos las dos trufas vamos a tener en esta araña, que se utiliza mucho este tipo de representaciones para representar los aromas obtenidos, tenemos valores muy diferentes. Los triangulitos son lo que se refiere a la trufa de verano, mientras que la línea negra gruesa es lo que se refiere a Tuber melanosporum, pues vemos que hay unas diferencias muy importantes. Y lo que es más importante de estos resultados es que han sido corroborados con la nariz de las personas, que al final son los consumidores, y utilizando como catadores a los que van a ser consumidores, podemos poner en valor este tipo de aromas. Pues bien, puesto que es tan importante y como ha dicho Eva, los aromas que vienen del metabolismo de las trufas y del entorno en el que se encuentran, queríamos recoger este trabajo que es muy completo, en el que se han comparado todas las especies de trufa, tanto las que se pueden comercializar aquí en España como las que no, y se ve que hay unas diferencias importantes, pero sobre todo comparando Tuber melanosporum, Tuber indicum y Tuber brumale, podemos ver que las diferencias son muy grandes y de nuevo tenemos por aquí, nos aparecen el bismetiltiometano, que es uno de los aromas que más hacen característica a la trufa italiana, la trufa blanca. Luego tenemos el dimetilsulfuro y el dimetildisulfuro, y lo que se ha estudiado aquí en este estudio es relacionar los aromas que se producen por biosíntesis con moléculas en el cuerpo fructífero de la trufa con el ecosistema donde crecen. Y de nuevo, pues eso, en las trufas que más caras y que más misteriosas tienen, ni más misterio y más enigma se le da a su aroma, son aquellas que tienen compuestos azufrados. Por tanto, ¿cuál es el gran reto de la ciencia? El reto de la ciencia es captar, preservar esos aromas de alguna manera para poderlos reproducir en otros productos o en productos trufados y ver cómo podemos cocinar o cómo podemos dar valor añadido a los productos que nosotros trabajemos con estas trufas. ¿Y cómo se puede estudiar eso? Pues en el laboratorio lo hacemos con un polímero sintético. No sé si veis aquí, tenemos un vial en el que hemos metido una trufa y he querido representar con esas bolitas que se están moviendo que yo quiero capturar esos aromas azufrados de la trufa los quiero dejar impregnados en algún sitio. Pues lo hago en el laboratorio, lo puedo hacer en esa fibra sintética, que es una fibra de microextracción en fase sólida. Cuando tengo esa fibra saturada de los aromas que está emitiendo esta trufa, que yo tengo ahí en el bote metida, pues bien, ¿qué hago? Me llevo esa fibra de microextracción en fase sólida, me la llevo a un cromatógrafo de gases y lo que hago es, después de haberlo muestreado, analizo lo que llamo el espacio de cabeza, que es el aroma que ha quedado en el bote porque lo ha liberado la trufa. Una vez que tengo esa fibra dentro del cromatógrafo, lo que yo hago es inyectar y voy a obtener unos picos cromatográficos que me van a caracterizar el perfil aromático de la trufa que yo haya metido en ese vial. Por tanto, dependiendo de lo que yo meta ahí, voy a poder analizarlo. ¿Por qué? Porque en ese polímero sintético he sido capaz de concentrar todos los aromas, tanto los más elusivos, que son los azufrados, como los que no lo son. Y con esa técnica analítica voy a ser capaz de cuantificar cuánto de cada uno de esos aromas tiene la trufa y lo voy a poder estudiar tanto en la trufa fresca como en los diferentes puntos de maduración. Voy a poder coger el peridio o la gleba o lo que me interese estudiar, porque lo que yo meta en ese vial de muestra es lo que yo voy a poder analizar. ¿Pero qué ocurre? Que este polímero sintético que yo he utilizado en el laboratorio no es comestible. Y voy a querer, una vez que vea esas diferencias, voy a querer reproducirlo en algo que yo pueda presentar o que pueda capturarlo para poderlo disfrutar. Pero de momento, si os fijáis aquí, pues de nuevo tenemos todos los descriptores de aroma, pues va a haber una diferencia muy grande. Al analizar con esta técnica anterior se corrobora que existen muchas diferencias entre ambas trufas y también con esta técnica que es relativamente barata, una vez que tienes el equipo puesto en funcionamiento, vas a poder comparar Melanosporum con Aestibum y luego, lo que os decía, vamos a poder ver si eso que yo he captado en esa fibra sintética lo voy a poder captar en productos que nos podamos ingerir. ¿Por qué cuando queremos hacer un producto trufado no usamos cualquier producto? Pues porque igual que he buscado un polímero sintético para concentrar esos aromas, voy a buscar un polímero que sea natural, que por tanto se puede ingerir y que pueda preservar el aroma.
La miel es un polisacárido, tiene una estructura de polisacáridos muy interesante y muy compleja, y por eso es uno de los productos que pueden ser susceptibles de ser trufados. ¿Por qué? Porque los aromas de la trufa van a poder pasar a ese polímero, a un polímero formado por muchos azúcares unidos, voy a poder pasar el aroma de la trufa. Cuando hablamos del huevo, ¿por qué puedo hacer huevos trufados poniendo en un recipiente hermético los huevos junto a la trufa? Pues porque la cáscara del huevo es porosa y los triglicéridos de la yema del huevo van a ser capaces de captar esos aromas de la trufa y de preservarlos. En el embutido, ¿por qué el embutido también es susceptible de ser trufado? Porque el embutido tiene grasa. Esa grasa del embutido va a coger esos aromas, incluso los azufrados de la trufa, y se van a poder impregnar de ese aroma. El queso también es un producto graso, voy a poder conseguir que pasen esos aromas a la parte grasa del queso y, por ejemplo, la mantequilla es una de las matrices más adecuadas para realizar el trufado porque esa grasa que forma la mantequilla va a ser capaz de impregnarse de estos aromas de la trufa y pasar a ellos. Y, por supuesto, el aceite, que es lo que primero se empezó a hacer y lo que se sigue haciendo, es una matriz maravillosa para poder captar los aromas de la trufa. No sé si os gusta la literatura, el cine, pero bueno, en el libro del perfume ya se probaron muchas formas de preservar el aroma, pues con la trufa lo que estamos haciendo es lo mismo. Y lo que todo lleva a que necesitamos un polímero, que ese polímero sintético se ha conseguido hacer, pero que si queremos disfrutar del aroma de la trufa tenemos que buscar polímeros naturales, que hasta el momento las grasas y los polisacáridos son los que más se han estudiado. Por tanto, podemos decir que cualquier alimento graso fundamentalmente es susceptible de ser trufado y que la trufa tiene esas cualidades que permiten transferir su aroma y sabor a productos, especialmente aquellos que sean más grasos y porosos y que por tanto sean capaces de absorber dichos aromas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hemos dicho que la trufa es un ser vivo, que la trufa, por donde ha crecido y por donde se ha desarrollado, tiene una carga microbiológica importante. Por tanto, para poder llevar a cabo un buen trufado de los productos, vamos a necesitar tener en cuenta todo lo relativo a seguridad alimentaria y, por supuesto, tenemos que respetar el producto. ¿Qué quiere decir que respetemos el producto? Que tengamos en cuenta que tenemos que hacer con él, una vez que esté en el producto, va a tener la misma vida útil que tendría sin haberlo añadido ahí. Ya nos ha contado Eva lo complicado que es tener una trufa fresca y lo importante que es cuidarla y tratarla como se debe de tratar. La debemos de tener, ver cuál es su vida útil y si no le hacemos un tratamiento en el que quitemos esa carga microbiológica de alguna manera, lo que solo podemos tenerla el tiempo que aguantaría, que va a ser inferior a 15 días. Por tanto, si yo la pongo en un aceite, que es un medio en el que voy a tener un medio bueno para el desarrollo microbiano, voy a necesitar que esa trufa esté ahí durante el tiempo que me permite que no se desarrollen esos microorganismos y por tanto va a ser un alimento perecedero. Por tanto, vamos a tener que llevar cuidado con qué es lo que estamos haciendo y aquí es donde entra la picaresca o la ciencia de cómo hacer productos trufados. ¿Por qué? Porque lo dicho, si yo pongo trufa fresca en cualquier matriz, la vida útil de ese producto va a ser la misma que la de la trufa fresca. Por tanto, todos esos productos trufados que compramos o que vemos o que podemos comprar en el supermercado, ¿cómo están hechos? Pues bien, para empezar a hablar de esto, creo que es interesante que veamos los dos principales organismos que velan por la seguridad alimentaria, tanto en Europa como en Estados Unidos, tener estas definiciones para aroma natural o aromatizante. En el caso de la FDA, que es el organismo de seguridad alimentaria de Estados Unidos, nos dicen que un aromatizante natural es una esencia o extracto que contiene constituyentes aromáticos derivados de especias, fruta, vegetales, levaduras comestibles, carne, etcétera, cuya función en los alimentos es aromatizar. Por tanto, cualquier cosa que yo haya extraído de un producto natural, voy a poderlo vender como aroma o aromatizante natural. En el caso de la EFSA, que es el organismo que vela por la seguridad alimentaria en Europa, tengo que una sustancia aromatizante natural es la obtenida por procedimientos físicos, enzimáticos o microbiológicos
a partir de materias de origen vegetal, animal o microbiológicas en estado natural o transformadas para el consumo humano. Y tienen que estar presentes de manera natural y que hayan sido identificadas en la naturaleza. Cualquier cosa de estas puede ser un aromatizante natural. Es decir, algo que yo extraiga de una manzana y lo eche a donde quiera va a ser un aromatizante natural. Si está presente en un ajo, también. Pero claro, puede estar extraído de cualquier producto natural que puede no ser trufa. Que sea natural no quiere decir que venga de la trufa. Por tanto, ¿puedo hacer un producto trufado sin haber visto ninguna trufa? Por supuesto. ¿Y lo puedo hacer con un aromatizante natural? También. Son cosas perfectamente legales y no estás mintiendo. Simplemente puedes estar, ya lo veremos, maleducando. Vamos a ver un ejemplo más concreto para que entendáis, porque creo que esto es una parte importante, que no quiere decir que nos estén engañando. Simplemente que tenemos que ser conocedores y que científicamente es muy fácil saber si están utilizando aroma verdadero de trufa, que es muy difícil porque es muy perecedero, o si simplemente están utilizando otro tipo de aromatizantes. Cuando hacemos un producto trufado, tenemos un aceite, por ejemplo, y hemos dicho que si yo cojo brisura de trufa fresca o una trufa que se me ha roto y le echo unas lascas de trufa y lo pongo en ese aceite, la vida útil del aceite va a ser la misma que tenía la trufa fresca. Por tanto, va a ser muy inferior a 15 días. De hecho, los cocineros no lo usan más de 5 días. Entonces, un aceite trufado de los que yo compro, ¿por qué me dicen que huele o que sabe a trufa? Pues bien, porque han cogido los compuestos más característicos y no muy difíciles de manipular de los que aparecen en las trufas, y esos productos se pueden tener en el laboratorio, se pueden comprar y se pueden añadir. Y yo lo puedo, si por ejemplo el dialil sulfuro lo extraigo del ajo, lo puedo añadir al aceite. Y eso no va a ser perecedero porque simplemente es un compuesto que yo he extraído, lo tengo en un recipiente en el laboratorio y lo puedo añadir como un aromatizante, igual que hago un yogur sabor limón que no lleva nada de limón, simplemente lleva el aromatizante de limón. Entonces, si hago una mezcla del dialil sulfuro, por ejemplo, y es bismetiltiometano, que es uno de los compuestos que recuerdan al azufre y que es muy típico de la trufa blanca de Alba, de Italia, pues puedo hacer una mezcla que me lleve a un aceite que me recuerde a la trufa y lo puedo vender como aceite trufado. Y en la etiqueta puedo poner aroma natural, que no ha visto de la trufa, pero como me recuerda a la trufa, puedo poner que es de trufa. Entonces, ¿esto qué podemos decir? ¿Podemos decir que es un fraude? Pues realmente no, porque no estás incumpliendo nada. Simplemente estás añadiendo unos aromas que recuerdan a la trufa y que lo que nosotras creemos desde el punto de vista científico es que están maleducando el sentido del olfato. Porque el aroma de la trufa fresca todavía nadie ha sido capaz de generar un aroma sintético que recuerde a ese aroma de la trufa fresca. Por tanto, no estamos maleducando porque alguien que no haya olido una tuber melanosporum en origen no va a saber, oliendo este tipo de productos, a qué huele tuber melanosporum, porque esto puede ser algo que nos recuerde a esos aromas azufrados de la trufa, pero no es la trufa. Por tanto, creo que más que el problema del fraude, porque realmente no es fraude, porque no se está incumpliendo nada, en todo lo que está en los lineales de los supermercados no se la juegan. Las marcas quieren ganar dinero, pero no hacen nada que sea ilegal. Sí buscan la forma del truco, digamos, para vender más, pero no cometen fraude, simplemente nos están maleducando. Y por otro lado, si lo que os decía del aceite, con trufa fresca te puede durar 5 días y en un restaurante lo pueden tener durante 5 días y luego ya va a empezar a criar moho, hongos, etcétera. Cuando esos que nos venden pues llevan estos tipos de aromas sintéticos y luego si vemos que está flotando unas lasquitas de trufa o algo así, esa trufa está esterilizada. Le han hecho un tratamiento para que no tenga carga microbiológica y es un adorno, como si le metemos una bolita de algún color. Realmente no está aportando nada, simplemente está haciendo bonito para que nos parezca, y al verlo, porque nuestro cerebro es así, si vemos un trozo de trufa nos huele más a trufa que si no lo vemos. Entonces simplemente están haciendo que una mala educación del sentido del olfato, pero lo tenemos que saber.
Y muchas veces simplemente por el precio de un producto trufado podemos saber que se ha hecho a partir de aromas naturales de otros productos, pero no de trufa. ¿Es fácil ver este tipo de fraude o de cómo se ha hecho un producto trufado? Pues realmente en un laboratorio es extremadamente fácil. Y aparte, lo que os digo, simplemente viendo la etiqueta, si llevas un poco de cuidado y ves un poco el precio, puedes saber perfectamente cómo se ha hecho ese producto. Pero con la química analítica, los instrumentos analíticos que tenemos hoy en día, realmente es muy fácil. Con un análisis sensorial o con cromatografía de gases unida al detector de nuestra nariz, que os he comentado antes, la cromatografía de gases sniffing que os he comentado, es muy fácil porque este tipo de aromas, cuando estás un poco entrenado, se detectan fácilmente. También podemos hacer una PCR cuantitativa. La PCR, aparte para saber si tenemos o no coronavirus, pues se usa para muchísimas cosas en el laboratorio. Y podemos hacer una PCR cuantitativa, que lo que hacemos es detectar cantidades pequeñísimas del ADN de un organismo, en este caso de la trufa. Ponemos un iniciador con el ADN de Tuber melanosporum y sabemos perfectamente si ese producto tiene Tuber melanosporum o no lo tiene. Y si lo tiene, en qué cantidad. Por tanto, podríamos llegar a decir cuánto de trufa negra hay en ese producto. Pero lo dicho, esto tiene que estar puesto en marcha en un laboratorio que hasta el momento no se está haciendo y no es una cosa fácil, porque si tú vas a un restaurante, coger una muestra de esa comida que te estén dando es fácil de hacer, pero no es fácil de muestrear. Por tanto, hay formas de hacerlo y con productos de los que están en el supermercado se podría hacer muy fácilmente, pero con la mayoría de ellos simplemente viendo cuál es la elaboración y cuáles son los procesos que han sufrido, se puede saber que se han hecho de esa manera que os he explicado con el tipo de aromatizante natural, sin haber visto nunca la trufa. Y también se puede hacer por la técnica de Malditov, que es un tipo de cromatografía con tiempo de vuelo y un detector de proteínas. Vamos a ver el perfil proteico y por comparación con bases de datos, con patrones conocidos, vamos a poder saber si tiene trufa realmente o no. Pero lo dicho, es cuestión de ponernos de acuerdo entre todos los sectores, saber que analíticamente la química analítica está perfectamente preparada para de forma relativamente barata saber si lo tiene o no, pero es una cuestión que el productor lo sabe y simplemente es decir si queremos hacer ese tipo de educación o no y de si vamos a ser capaces de educar de manera que nos interese cuál es el aroma real de las trufas, que es lo que la pone en valor. De hecho, es el título que le hemos dado a esta ponencia, decir que el verdadero tesoro de las trufas es su aroma y poder detectarlo de una forma fácil. ¿Qué ocurre? Que la inocuidad alimentaria, lo de la vida útil y todo esto que hemos estado hablando, pues es una cosa muy importante y pues para saber que un aceite no lo lleva, pues este es un ejemplo claro. Con el cromatograma lo voy a poder ver. Si tiene Tuber melanosporum, no me va a salir el bismetiltiometano, porque es característico de otra trufa, que es la trufa blanca italiana. Los productos trufados, el bismetiltiometano se lo meten muchas veces porque es fácil de manejar y el aroma comercial, que es el que yo tengo de patrón en el laboratorio, me va a dar el pico más grande. O sea, simplemente con una inyección de los 3 productos voy a saber si tiene Tuber melanosporum o no. Y bueno, es claro y es fácil de hacer. Lo que os decía, la inocuidad alimentaria, pues no necesitamos que no haya microorganismos en los alimentos que nos comemos, que químicamente no lleven nada tóxico y que no haya tampoco productos físicos que nos puedan provocar un daño. Entonces, tenemos que garantizar la inocuidad alimentaria tanto en la producción, en la cosecha, en el procesamiento, almacenamiento, distribución, preparación y consumo. Todos estos aspectos vamos a tenerlos que ver y en el caso de las trufas, lo que os decía, es muy difícil porque justamente vamos a ver que donde nos gusta consumir la trufa y donde las cosas huelen a trufa es en esa parte donde las bacterias más se desarrollan. Me gusta explicarlo con este termómetro porque vamos a ver muy claramente qué es lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos algo congelado, por debajo de menos 20 grados, las bacterias no se multiplican. Entonces, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que la trufa congelada, hasta el momento, no se ha conseguido, una vez congelada, que después
tenga una textura que nos guste como trufa. Entonces, si está congelada no va a oler a trufa, porque a esa temperatura no se liberan volátiles. Y cuando la descongelo, la textura que adopta es bastante desagradable. Por tanto, es un método de procesamiento o de utilización de la trufa que no nos convence. Cuando estamos en refrigeración, entre 0 y 5 grados, es donde podemos guardar la trufa en las condiciones que os ha dicho Eva, con algún papel desecante, con arroz o en algún sitio cerrada en un bote herméticamente. Ahí la voy a poder guardar, porque entre 0 y 5 grados la proliferación de las bacterias es muy baja, apenas se multiplican. Entonces ahí la voy a tener y con eso voy a aguantar 15 días como mucho. Pero a esa temperatura no percibo los aromas de la trufa. ¿Qué pasa? Pues que cuando percibo los aromas de la trufa va a ser en esta franja que es entre los 5 y los 65 grados, sobre todo en la parte alta, entre 50 y 65 grados, es cuando nos gusta percibir el aroma de la trufa. Es cuando un aceite me va a oler a trufa. Pero ¿qué pasa? Lo tenéis a la derecha y la señal de peligro, que es cuando las bacterias crecen más rápido. Si yo no llevo cuidado con ese aceite que tengo, que tiene un aroma espectacular a trufa, puede que si la carga microbiana que justo en esos trozos de trufa que yo he metido estén en ese aceite, vamos a tener un problema. Porque durante esa temperatura ambiente, en un restaurante, estamos a gusto, podemos tener 23, 25 grados y luego encima lo he hecho encima de una comida que está caliente, en esa zona óptima de percepción del aroma estoy teniendo un crecimiento de las bacterias muy grande y puedo tener un problema porque estoy trabajando, cuando nos gusta comer la trufa, estamos siempre trabajando en la zona de peligro. ¿Qué pasa con otros alimentos que no son la trufa? Pues que si los cocinamos, si los conservamos en caliente, si yo he estado hirviendo algo por encima de 100 grados, las bacterias se van a morir, por tanto no va a haber ningún problema de crecimiento microbiano. Pero eso con las trufas tampoco lo vamos a considerar porque hasta el momento apenas se usa la trufa para cocinar. Siempre se hace por encima en preparaciones o de alguna manera que no lo voy a cocinar. Si hago un embutido tampoco lo voy a cocinar. Si hago un queso, tampoco lo voy a cocinar. Todo lo que se hace en los productos trufados, que es la parte que yo os quiero dejar clara, siempre estamos en esta zona de peligro. Por tanto, muchísimo cuidado porque la vida útil de un producto trufado siempre va a ser la vida útil de la trufa o del producto que esté trufando. Es decir, si la trufa me dura 15 días, pero estoy trabajando con un producto trufado, como pueda ser un queso, que en 5 días ya se me ha puesto malo, la vida útil me la va a delimitar el queso. Siempre tengo que ver que de la mezcla que yo haga de trufa y otra cosa, la vida útil me la va a dar el de menor vida útil. Unas veces será la trufa y otras veces será el otro producto. Y que siempre que trabajo con aromatizantes sintéticos, ese problema no lo voy a tener, pero estoy hablando de otra cosa que no es trufa y que nos va a maleducar. Por tanto, vamos a tener que estar siempre considerando estas opciones y viendo qué es lo que nos interesa en cada momento. Por eso creemos que el trabajo con los restauradores o los trabajos multidisciplinares en los que se ponen en valor los recursos micológicos con interés alimentario, es muy importante que trabaje la ciencia junto con estos restauradores o truficultores, etcétera. Nosotras estamos a través del EMI, pertenecemos a un Culinary Hub en el que lo que hacemos es intentar que se aprenda a dar formación, generar conocimiento en torno a las propiedades y a todas estas cosas que envuelven a los recursos micológicos, por ejemplo, para llegar a conseguir un control de calidad de la trufa negra en el que se pueda de una forma estándar ver cuál es una trufa de mejor calidad. También caracterizar y preservar aromas de trufa. Todos estos trabajos que os he estado comentando y que ha presentado Eva y algunos he presentado yo son de nuestro grupo y de otros grupos y hay que trabajar todos en un sentido para poder caracterizar esos aromas y poder llegar a preservarlos de la mejor manera posible, porque hasta el momento, como consumir la trufa fresca, no hay otra manera mejor. También es importante porque, como os ha dicho Eva, las plantaciones cada vez van a ir produciendo más. Hubo un boom de plantaciones que cuando todas se pongan a producir va a haber un excedente de trufa y va a haber que conservar esas trufas.
Ahora mismo no hay ninguna forma de conservación que sea la panacea, se sigue estudiando y desde nuestro punto de vista se ha trabajado poco en liofilización y creemos que es una línea de investigación interesante. Y también otra forma interesante de dar uso de ese excedente de trufa es la elaboración de productos trufados siguiendo todas estas premisas que os he comentado, que es muy difícil la trufa fresca incluirla en otro producto y que siempre la vida útil del producto trufado va a ser la de la trufa o la del producto, el que menor vida útil tenga es el que nos va a limitar. Y por supuesto hacer recetas, nuevas presentaciones y para eso los cocineros son expertos en cocina y en manejar esos alimentos, pero la ciencia es necesaria que vaya en paralelo para poder ir aconsejando y ir a lo mejor recordándoles esas cuestiones, tanto para evitar los fraudes, que a veces a ellos mismos puede que les engañen, desde un vendedor de productos trufados, no es que les engañen, el desconocimiento a veces hace que consigan venderte algo que realmente no sabes lo que es. Pues bien, trabajando todos a unas, yo creo que vamos a conseguir que se mejore en la educación en cuanto a lo que es el aroma de la trufa y que se ponga más en valor lo que es la trufa fresca. Y a través de eventos como el Cocinando con Trufa, en el que se mezcla la ciencia, o este propio Truforum, en el que hay unas ponencias científicas junto a las ponencias de los restauradores, incluso debates conjuntos, yo creo que es una sinergia perfecta para avanzar. Y por otro lado están los truficultores, los comercializadores y los consumidores, que sin que nadie se sienta ofendido y sin que nadie crea que esto va contra unos o contra otros, simplemente hay que ir a una y ver cuál es la mejor manera a través de cursos a las asociaciones forestales o jornadas técnicas de control de calidad como la que hicieron en el Cocinando con Trufa o charlas en las ferias de la trufa, incluso educando en la Semana de la Ciencia a jóvenes universitarios o incluso de institutos. De todas estas maneras se está dando una formación, se está educando, se está comunicando y yo creo que es fundamental que estas cuestiones se pongan encima de la mesa, porque hace relativamente poco, 5 o 6 años, nadie se había preocupado de cómo preservar el aroma de la trufa o de cómo conservar las trufas, o como nos preguntaban el otro día, cómo conseguir que una trufa desde aquí llegue a un restaurante de Ecuador en perfectas condiciones. Yo creo que estas iniciativas como el Truforum son unos foros geniales para hacer estas cosas y que cada vez se van dando pasos más grandes y que tenemos que conseguir a través de todos pues, la financiación necesaria para hacer proyectos y para seguir trabajando, porque un ámbito en el que funciona un poco paralelo a esto es el ámbito del vino, que parece que se sabe todo sobre el vino, pero en el vino se ha investigado una barbaridad, se ha invertido muchísimo dinero y los vinos españoles están donde están porque ha habido mucha investigación detrás. Y bueno, esto es todo lo que os queríamos contar. Muchísimas gracias por vuestra atención y no sé si mi compañera Eva os quiere decir algo más, pero que aquí estamos y que esperamos poder seguir trabajando en foros de este tipo porque creemos que es fundamental para poder avanzar entre todos. Si nos quieres decir algo, Eva, por mi parte, muchas gracias. Pues bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado, Laura. Y bueno, pues yo quería principalmente intervenir ahora para agradecer a la organización del Truforum que nos haya invitado otra vez este año a participar, bueno, y a compartir este rato tan agradable con todos vosotros y que espero que os resulte agradable y útil todo lo que os hemos contado. Y nada, muchas gracias y espero que hasta el año que viene.